Bien, colegas, ¿por qué en los estados financieros Concordia 31 de diciembre del 2020 no se usa la tasa del 32% para calcular el impuesto diferido? ¿Sí? ¿Cuál es la tasa que yo debo utilizar entonces? Bueno, vamos a explicar este concepto yéndonos a la sección 29 de impuestos a las ganancias de la NIPA de Pymes. Y lo primero que quiero que tengamos en cuenta para poder entender esto es que el impuesto diferido es el impuesto que voy a pagar en el futuro o que puedo recuperar en el futuro, ¿sí? Entonces, el impuesto diferido tiene una connotación de futuro, ¿sí? Por lo tanto, las tarifas que le aplico son las tarifas que yo tendría que aplicar en el futuro. En el párrafo 29.27 de esta misma sección, dice que una entidad medirá un pasivo o un activo por impuesto diferido usando las tasas impositivas y la legislación fiscal que haya sido aprobada, ¿sí? Entonces, en Colombia sucede un asunto muy particular y es que la última reforma tributaria contempló una reducción progresiva de la tasa para el impuesto de renta de esta forma. Para el año 2020, estamos leyendo el artículo 240 del Estatuto Tributario Colombiano. Sí, en Colombia la situación es la siguiente. Para el año 2020, el impuesto de renta se aplica usando una tasa del 32%. Pero para el año 2021 la tasa bajaría al 31%. Y a partir del año 2022 la tasa aprobada será del 30%. Considerando que la NIF me dice que yo debo aplicar es la tasa del futuro y que yo debo tener en cuenta las tasas que ya han sido aprobadas por la legislación fiscal, pues en Colombia el impuesto diferido que se calcula para con cierre a 31 de diciembre del 2020, o sea, el del año pasado, se tiene que calcular teniendo en cuenta la tasa del 31% o del 30%, dependiendo de cuándo estime yo que esa diferencia se va a compensar. Pero nunca del 32% porque la tasa del 32% llega hasta el 2020 y no se aplica en el futuro. Entonces, es importante tener en cuenta esto, apreciados colegas. Ahora, esta tasa que estamos viendo en el artículo 240 es la tasa que aplican las personas jurídicas. Las personas naturales tienen otras tasas, tienen otros rangos y también cuando la naturaleza de la partida que origina el impuesto diferido es en el futuro me afecta es una ganancia ocasional, entonces la tasa puede ser del 10%. Es decir, hay que tener en cuenta, uno, que la tasa que aplico es la tasa que voy a aplicar en el futuro, no la tasa que está vigente en el año que calculo el impuesto diferido. Y dos, que la tasa puede variar de acuerdo a la naturaleza de la partida que origina ese impuesto diferido. Voy a tratar de ilustrarlo con un ejemplo muy sencillo. Entonces vamos a suponer que en la empresa tenemos un deterioro de cartera. Resulta que tenemos un inventario de 70 millones de pesos. Voy a tratar de aumentar esto un poco más aquí, para que ustedes lo puedan leer. Tenemos ahí un inventario y hay 100 celulares a 700.000 cada uno, ese fue el costo, por lo tanto tengo en el inventario 70 millones de pesos, pero por situaciones de mercado, el precio de venta me tocó, para poder recuperar el dinero, me tocó vender tengo que tomar la decisión de bajar el precio de venta y ese precio de venta cae por debajo del costo, o sea, para poder rotarlos, porque salió un celular de mayor tecnología, me tengo que aprobar la gerencia un precio de venta de 600.000 pesos. O sea que los compré a 700 y los voy a tener que vender a 600. Lo que me dice la norma internacional es reconozco un deterioro de valor antes de venderlos y muestre los inventarios en sus estados financieros en 60 millones de pesos, es decir, netos de deterioro de valor. Sin embargo, cuando uno va a la legislación colombiana fiscal tributaria, ese tipo de deterioro de valor no afecta al impuesto de renta, o sea, no me aceptan esa deducción por ese tipo de deterioro por obsolescencia. O sea que
para efectos del impuesto de renta, la base fiscal es 70 millones de pesos. Tengo una diferencia de 10 millones de pesos. Esa diferencia es temporaria. Sí es temporaria. ¿Por qué? Porque resulta que esa deducción de 10 millones de pesos que hoy no me la aceptan, en el futuro, cuando yo venda el inventario, sí me aceptan esa pérdida en la venta del inventario y sí voy a poder afectar el impuesto de renta futuro. Ahora, el siguiente paso es definir la tarifa, que es lo que estamos en este video. Entonces, la tarifa depende de si me afecta el impuesto de renta ordinario o si me afecta el impuesto a las ganancias ocasionales. En este caso, el caso del deterioro de valor en el inventario me afecta el impuesto de renta ordinario. Si yo estoy llevándole la contabilidad a una persona jurídica, en este caso ya Comunicaciones S.A., pues tendríamos que aplicar las tasas que le aplican en el futuro a las personas jurídicas. Para este caso, yo estimo que en el año siguiente pueda vender el activo. Vamos a suponer que esta situación ocurrió en diciembre, tengo el inventario ahí a 31 de diciembre del 2020, pero yo estimo que en enero o en febrero del 2021 pueda vender esos inventarios. Entonces la tasa que tendría que aplicar es del 31%. Aunque lo estoy reconociendo en diciembre del 2020, yo aplico el 31% y reconozco un activo por impuesto diferido de 3.100.000. Tendría que contabilizarlo así como lo ven ustedes aquí. Ahora, ¿qué hubiese sucedido si el caso no hubiese sido un inventario, sino si hubiese sido, por ejemplo, de una valorización en un terreno? Pues una valorización en un terreno en un futuro se puede convertir en una utilidad en venta de activo fijo y puede generar en la legislación colombiana una ganancia ocasional. Y la ganancia ocasional estaría grabada al 10%. O sea, si estuviéramos hablando desde una diferencia que surge de una valorización, ya no sería el 31, sería el 10%. Y si estuviéramos haciéndole la contabilidad y el reconocimiento del impuesto diferido, no haya Comunicaciones S.A., sino a Pedro Pérez, ¿sí? Una persona natural cualquiera, entonces estas no serían las tarifas que le aplican a Pedro Pérez. Pedro Pérez tiene otras tarifas que le aplican en la legislación colombiana porque es una persona natural y yo tendría que estimar en qué rango de la tabla le corresponde, porque las tarifas para persona natural varían dependiendo del rango en el que se ubique esa persona natural. Si te gustó este video de Entrénate en NIF, puedes hacer 3 cosas. 1. Suscríbete al canal y dale clic a la campanita para recibir la notificación cada vez que subamos un nuevo video como este. 2. Deja en los comentarios los temas específicos de las NIF que te gustaría ver explicados en los siguientes videos. Lo vamos a tener en cuenta. Y 3. Comparte este video con tus colegas profesionales de contaduría pública interesados en entrenarse en las NIF. Entrénate en NIF.com.